Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos en el nombre del Señor Jesús. Buenas noches para todos. Vamos en este momento a hablar un tema muy especial, muy bonito. Lo encontramos en el libro de Romanos, el capítulo 1, y lo hemos titulado algún don espiritual. Vamos a ver de qué estaba hablando Pablo. Esta carta a los romanos es una carta que Pablo le envía a la congregación o a las congregaciones allá en Roma, y San Pablo les está diciendo que él muchas veces quiso ir a ellos, pero que fue impedido, que fue estorbado, que siempre se presentaba algún obstáculo de tales proporciones que imposibilitaban o hacían imposible el viaje de Pablo, del apóstol, a Roma. Y él expresa que su deseo era ir para poderles transmitir a ellos algún don espiritual, dice, para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces queda claro que la llegada de un apóstol a una congregación tenía un fin especial, tenía un propósito: llegar para transmitirles un mensaje de Dios, para transmitirles un conocimiento o una revelación, para que la fe del pueblo fuera fundada, fuera robustecida, fuera alimentada con la doctrina, con la palabra de Dios. Y él está diciendo que esa era su intención, pero que muchos obstáculos se le habían presentado en el camino. Dice que el deseo de él primordialmente era verlos. El versículo 10 dice rogando, eso es orando, que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, orando y diciéndole a Dios: Señor, dame la oportunidad. He querido ir a la congregación que está en Roma. He querido ir a visitar a los hermanos, a estar con ellos, a transmitirles una revelación, un conocimiento de Dios, un don espiritual, para que ellos sean confirmados en la fe y en la doctrina apostólica. Pero en otras ocasiones he tenido tantas dificultades y tantos obstáculos se me han presentado en el camino. Pero ahora, Señor, se dirige a Dios y le dice: Señor, dame la oportunidad en este momento. Ayúdame en este momento para que yo pueda cumplir mi deseo de ir a Roma a hacer el trabajo que durante tanto tiempo me he propuesto. El apóstol San Pablo también nos habla en alguna otra ocasión, creo que es en la primera carta a los tesalonicenses, donde nos dice que él quiso muchas veces ir a predicarles, a visitar la congregación en Tesalónica, pero que siempre tuvo dificultades, siempre hubo problemas, y se los indilga directamente al diablo. Dice San Pablo: pero
nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Separados está hablando de distancia, de estar lejos, en otra región o tal vez en otro país. Dice de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. A veces hay cosas que nos alejan en la vida de nuestros anhelos, que nos separan de nuestros deseos, de las cosas que queremos o de las cosas que amamos, porque se presentan de por medio obstáculos, distancias. Pero San Pablo dice que a pesar de que habían distancias materiales u obstáculos que creaban distancias o separación entre él y los amados creyentes de Tesalónica. Sin embargo, dice el apóstol que de corazón y de pensamiento siempre estaba allá con ellos. Hay muchas cosas que a veces nos alejan de nuestros deseos, de nuestros anhelos, que nos impiden realizar nuestros sueños o concretar ciertas visiones que tenemos en la vida, pero hay que tener fe y hay que no perder la esperanza, dice Pablo, por lo menos con la mente, con el pensamiento y con el corazón, seguir amando aquellas cosas que son importantes, que son buenas, y seguir pensando en ellas y estar al lado de ellas en cuanto sea de corazón y de mente. Al fin de cuentas, San Pablo dice a los filipenses, dice: por lo demás, hermanos, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hay cosas que son amadas por nuestro corazón y deseadas por nuestra alma y por nuestro pensamiento, pues por lo menos de corazón y de pensamiento estar con ellas, estar pensando en aquellas cosas, y pensar en ellas nos hace crecer, nos fortalece la esperanza, nos fortalece la fe, aunque tengamos que esperar algún tiempo o mucho tiempo. Luego el apóstol sigue diciendo: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez. Y mire, el responsable de crear dificultades, pero Satanás nos estorbó. Satanás, o sea, el diablo, nos estorbó. Entonces, hay cosas que Dios tiene para nosotros. Hay dones. Hay ciertas dádivas, hay ciertos propósitos que son nuestra alegría y que tienen que ver con nuestros amores y también con las riquezas, los tesoros celestiales que Dios tiene para los que le aman. Y hay un enemigo que siempre se atravesará en el camino para impedir, para que usted no sea exitoso, para que usted no concrete sus sueños, para que usted
no sea próspero ni exitoso en las cosas importantes de la vida. Yo recuerdo en la isla de Chipre, la Biblia nos habla de un procónsul, un funcionario romano llamado Sergio, y dice la Biblia que él quería oír la palabra de Dios predicada por boca del apóstol Pablo. Y quería convertirse, a abrazar la fe cristiana. Pero dice la Biblia que Bar Jesús, un mago, Elimas el mago Bar Jesús, dice que se atravesaba en el camino e impedía. Era el impedimento, era el obstáculo que estaba interpuesto entre Sergio y Pablo, y era el obstáculo que impedía que Pablo llegara a Sergio con el mensaje, y era el obstáculo para que Sergio no pudiera oír la palabra del Señor, porque había de por medio un estorbo, un brujo, un hechicero. Por eso Pablo le dice, se dirige a ese sujeto con las siguientes palabras: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? ¿Por qué? Porque era un obstáculo en la realización de los propósitos y de los caminos del Señor. Y según el apóstol, había que quitarlo del camino. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La Biblia dice que hubo un castigo divino, una reprensión divina, y ese obstáculo maligno, ese hijo del diablo, quedó ciego en aquella ocasión por atravesarse a impedir los propósitos de Dios. No es bueno que alguien estorbe, que alguien quiera dejarse usar del demonio para producir obstáculos y para producir estorbo para que la obra de Dios no avance. Tenemos nosotros ejemplo de personas que han sido un estorbo para ciertos propósitos, para la conversión de una familia, para el avance del Evangelio, para la predicación del Evangelio, y esas personas han sido severamente castigados y reprendidos porque han sido un estorbo a la obra de Dios. Entonces el apóstol San Pablo dice que él había querido ir a Roma, pero que había sido impedido. Algún obstáculo se le había presentado en el camino. El propósito de Pablo ir a Roma era para transmitirle a los hermanos algún don, dice él, para transmitirles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Un don espiritual que tenía que ver con el desenvolvimiento de la espiritualidad de la iglesia, con el crecimiento de esos hermanos, no solamente en lo espiritual, sino también en lo numérico. Pero además, ese don espiritual tenía que ver en la abundancia de frutos, o sea, las capacidades espirituales que debían desarrollarse en la vida cristiana, en la vida de aquellos creyentes. Es importante que la vida cristiana continuamente, enérgicamente se esté moviendo, se esté movilizando, que la vida cristiana vaya en un desarrollo permanente, en un crecimiento permanente. No es bueno que las personas se estanquen. No es bueno que las personas se queden estancados, detenidos.
en una condición improductiva, en una condición infructuosa, en una condición donde ya no crecen. San Pablo le dice, o el apóstol, el escritor a los hebreos, le dice a la iglesia, a los hebreos, en una forma muy contundente, que vale la pena que nosotros le peguemos una mirada a ese fenómeno que se estaba presentando allá en Jerusalén. Dice la Biblia, y a todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y a la vez el apóstol les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, allí en Jerusalén fue donde nació la iglesia. Allí fue celebrado el Pentecostés, ese que la Biblia menciona en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Allí se derramó por primera vez el Espíritu Santo. Allí se convirtieron 3,000 personas y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí se predicó el Evangelio, el primer sermón de Pedro en aquella ocasión. Allí fue sanado un cojo en la puerta de la Hermosa. Fue allí donde empezó esta bellísima y maravillosa historia del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Pero sin embargo, muchos años después, tal vez 30 o 40 o 50 años, va esta carta dirigida a ellos, donde se les dice debiera ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la vida de ellos llegó a un plano, a un nivel, a un estado, donde quedaron como congelados en el tiempo, donde quedaron como petrificados, como una especie de estatua en el camino, que no pudieron avanzar más porque se dejaron abrumar de los estorbos, de los obstáculos, y la vida de ellos se convirtió en una vida infructuosa, improductiva y no provechosa para los propósitos del Evangelio. Querido hermano, usted que está escuchando la palabra de Dios, usted no puede quedarse estancado en la vida. Usted no puede quedarse solamente saboreando las mieles de un pasado y de un ayer, de una vida anterior que seguramente fue abundante, fue llena de éxito y de bendición, pero luego se enfrió, se estancó en el camino y ahí se quedó, sin más prosperidad, sin más avances y progresos en su espiritualidad. Usted no puede quedarse ahí. Es gravísimo para su vida y grave para su salvación. De todos modos, habrán obstáculos en el camino, habrán dificultades. San Pablo los tuvo.
San Pablo los menciona. Dice que hubo obstáculos derivados del infierno y que el único responsable de crear esos obstáculos y aquellas perturbaciones donde se le impidió al apóstol muchas veces los propósitos o los sueños o los objetivos que él tenía como predicador y apóstol, dice que el único responsable era el diablo. Delante de nosotros, Dios tiene promesas, Dios tiene bendiciones. Mire, aquí había un don espiritual que era necesario que Pablo lo transmitiera a los romanos. Y era necesario que ellos lo recibieran, lo degustaran y que se enamoraran de ese don espiritual, porque tenía que ver con el desarrollo de la iglesia. Era necesario. Y en este caso el apóstol y ellos, los romanos, debían aunar fuerzas espirituales, debían orar para que todos los impedimentos fueran quitados y se pudiera concretar los propósitos de Dios allá en aquella congregación en Roma. Es posible que haya en los hogares muchas penas y tristezas y dolores y perturbaciones, y los hogares no avanzan, no crecen, las familias no se desarrollan, no crecen, no fructifican. Más bien cunde el desaliento, más bien sus miembros se dispersan o se van, algunos se van al mundo. ¿Por qué? Porque se dejaron intimidar por los estorbos que el diablo puso en el camino. A veces en las iglesias también se presentan estorbos para hacer imposible que la iglesia crezca, en frutos, para que la iglesia crezca en lo numérico. A veces esos obstáculos se dan reduciendo la economía, reduciendo la espiritualidad, perturbando la armonía, sembrando discordia y perturbación y poniendo a los hermanos en un estado de confusión y de perturbación y de confrontación unos con otros, o a veces la iglesia contra el pastor o el pastor contra la iglesia. Y el diablo mantener entretenida a la gente o a la congregación en un ambiente de disensión, de división y de discordia, porque es la manera para que se tenga una espiritualidad enfermiza y para que el propósito del Espíritu Santo no se efectúe como debiera. San Pablo dice que hay que orar y que hay que luchar para tratar de impedir, de quitar aquellos obstáculos del camino. Dice el verso 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces quiere decir que el pueblo de Dios, la congregación local, la congregación nacional, la congregación distrital o regional, se tienen que unir como un solo hombre en un propósito, en un objetivo común, para que pueda el Espíritu Santo manifestar su gracia y para que sucedan, como decía el apóstol o los apóstoles, unos días después de Pentecostés. Dice la Biblia que se reunieron en algún lugar. Dice que se reunieron y miren las palabras. Dice que estaban todos unánimes ellos. Se reunieron. Estaban todos juntos los apóstoles.
Y dice la Biblia, y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz, unánimes la voz de Dios. Observa usted que estaban unidos. Allí no habían discrepancias, allí no habían divergencias, divisiones, estaban unidos y dijeron todos, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Oiga, el enemigo estaba unido, los demonios estaban unidos. En el infierno había unanimidad y consenso de atacar la iglesia y de perseguir al cristianismo y de querer luchar a una para extirpar la obra de Dios del mundo. Y la iglesia no podía estar desunida ni dejarse desorientar. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Escucha esto. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y escucha esto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Usted observa en todo esto que la palabra unidad está siempre presente en la oración, en la reunión, en el propósito por el cual oraban, por el cual pedían, en las razones que los tenía allí congregados. Había una unanimidad total. Y Dios no se hizo esperar. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Usted no puede ser egoísta para decir, no, es que yo y mi iglesia, o yo y solamente yo. Usted no puede ser un egoísta, porque usted solo no puede ser lleno del Espíritu Santo. Usted solo no puede crecer, no puede ser prosperado, no puede ser bendecido. Usted solo no puede alcanzar los objetivos del Evangelio, porque Dios tiene unos objetivos para la iglesia, pero son unos objetivos comunes que tienen que ser para todos. La iglesia tiene que crecer como un cuerpo unánime, crecer y fructificar y desarrollarse, y los dones y los ministerios y las señales y prodigios se deben manifestar a través de la iglesia, por medio de la iglesia. Y hay demasiada razón y necesidad para que la iglesia sea llena del Espíritu Santo, para que los ministros sean llenos del Espíritu Santo, para que los líderes y diáconos trabajen en unanimidad y sean llenos del Espíritu Santo, para que de esa manera los estorbos del diablo no sean un impedimento para marchitar o paralizar el crecimiento de la obra del Señor. Dios les bendiga, que pasen una feliz noche.